Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática, el programa que se emite por la 89.1 frecuencia modulada de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, siempre con las voces más especializadas en el ámbito nacional e internacional para poder darle a usted la información que sea necesaria y prudente tener para que usted tome sus decisiones en el corto, mediano y largo plazo, en su casa, en su trabajo y en su vida, porque usted tiene que tener la mejor información para hacer eficiente, para tener a futuro las mejores características que se puedan generar con las decisiones de hoy. Y recuerde que todo lo que usted hace va a impactar directamente a sus hijos y nietos, las siguientes generaciones. Por lo tanto, no hay que ser irresponsable, no hay que ser indolente, hay que poner atención y arrollarse las mangas también. A todos nos toca hacerlo para hacer de la mejor versión de la Costa Rica que nuestros hijos y nietos merecen tener. El día de hoy vamos a tener una conversación larga y tendida con un invitado amigo de la casa, nuestro primer invitado allá en el 6 de febrero del 2023, don Juan Manuel Tirado Molina, para hablar de Venezuela. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la incursión de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro? ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué sigue en el futuro de Venezuela en el corto, mediano y largo plazo con el régimen que, si bien cambia de cabeza, pues hay parte de la estructura que sigue operando? Y también vamos a hacer algunas reflexiones, me parece muy importantes, para, como decían en el colegio en donde yo estaba, en guerra avisada no muere soldado. Así hay que tener información para poder saber a lo que vamos. En cualquier parte del mundo es igual y no podemos voltear la cara simplemente porque decimos, no, aquí eso no va a pasar. Don Juan Manuel, bienvenido a esta su casa. Usted sabe que usted aquí es bienvenido y puede entrar a tomarse un café cuando usted quiera. Buenos días, don Jonathan. A usted, eso que dice gran amigo de la casa, me siento honrado con ese nombre para usted y toda la gente que sigue en diversas plataformas y programas. Sí, el tema de Venezuela es un poco complejo verlo en dos perspectivas. Hablaba ayer con un amigo que me escuchó hablar de esto el otro día en otra entrevista y me decía que yo sonaba poco venezolano. Y le dije, no, lo que pasa es que sueno muy realista a veces, porque yo lo viví en carne propia. ¿Sí? Yo no me fui del país en una bonanza, si no me llevé mis capitales a invertir. Yo fui expulsado del país por las condiciones que había y por la persecución del régimen, y yo comencé aquí en Costa Rica de cero, así que sé lo que es pasar las negras expulsado de tu propia patria, viví las elecciones que hubo, cómo se fue perdiendo cada día el hilo democrático en el país, en Venezuela, y cómo luego de eso trataron de reconstruirlo y lo que ha pasado ahora y cómo está hoy en día Venezuela, porque sigo teniendo muchos amigos allá. Entonces, con esta reflexión comienzo, porque si bien es cierto que todos queríamos que Maduro, sátrapa del régimen chavista, igual que Hugo Chávez, tenía que irse del poder, sacar a Maduro y dejar a otros corpúsculos de esa misma cabeza de serpiente, es un poco extraño para el manejo. Porque lo que no le creemos a los regímenes dictatoriales, y yo no le creo para nada a esos regímenes, pensar que Diosdado con que ayer soltaron 160 presos y que con estas muestras va a entregar el poder o va a entregar el control sobre todo el cartel de los soles, tan fácilmente lo veo, quizá lo veo muy ingenuo, ¿ok? Juan, cuando dices que lo es muy ingenuo, partiendo del hecho de que son 20 años, 25 años de 25 años de construcción de este
de este concepto y de este estilo de vida que 2 generaciones venezolanas ya lo ven como normal, no han vivido otra cosa que no Así sea es. esto. El, ¿Hasta dónde es ingenuidad, cajita blanca, o hasta dónde es parte de una gran operación de Estados Unidos que ya quitó la cabeza y que, según dice, está en un proceso que va a ser largo y despacio en función de una reconstrucción de Venezuela? A ver, ¿puede convivir la idea del discurso de Donald Trump con la realidad de un régimen que sigue teniendo su fuerza y su control? Mira, yo, y lo dije en lo que hablé ayer, yo creo que hay que dividir en dos. Yo la ingenuidad sobre todo la veo en los partidos de oposición. Y En fíjate Venezuela. que en Venezuela, fíjate que una de las cosas que pasaron es que Trump sale diciendo el primer día que María Corina, que era la líder venezolana, según ella, de oposición, no estaba preparada ni tenía el apoyo total. Y cito las declaraciones de Trump, Sí. ¿ok? Para gobernar el país, y que incluso que en Venezuela no tenía el apoyo total. Y ahí hago un paréntesis. Más allá que esté o no esté de acuerdo con las palabras de Trump, hay algo que es muy cierto. Si tú colocas en la presidencia de Venezuela hoy, que está Delcy Rodríguez, nombrada por el Tribunal Supremo de Elecciones, que nos guste o no nos guste, es el Consejo Nacional Electoral, se llama ya, es la autoridad nombrada dentro de un país independiente. Tú vas a tener que ir a gobernar con una asamblea mayoritariamente chavista, con 80% de las alcaldías en manos de alcaldes chavistas, con un pueblo, como usted bien dijo, que el que tiene hoy 32 años creció bajo el régimen chavista, así que eso es lo que conoce. Sí. La anarquía chavista es lo que conoce, la anarquía populista. Y entonces, lo ves como normal. Y por eso, lo que conoce la anarquía populista, porque ahí se creó. Quizás hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de los chicos que hoy en día tienen 32 o 37 años en Venezuela vivieron bajo el régimen chavista, y lo único que conocieron fue el cómo salir de lo que estaba bajo el régimen chavista, con las bolsas CLAP, con ayudas asistenciales, con agua 2 veces a la semana, con luz 3 veces a la semana, y con un gobierno populista que implementó el no cobro de peajes, el no cobro de impuestos y un montón de cosas más. ¿Ok? Entonces, sentarte ahí a gobernar un país, con eso es que me enfrente, tienes dos alternativas. Negocias con los que quedaron del régimen, entonces la poca masa popular que te apoyaba va a decir, no, entonces este es más o menos lo mismo, y la pierdes. O te enfrentas a ellos y también vas a perder porque son más que tú. Entonces, en definitiva, yo creo que le hacen un favor a la oposición no sentándolos ahí. De hecho, mañana, ya me confirmaron esta mañana, el Departamento de Estado americano, hay una invitación, en realidad la están haciendo ver como una invitación de Trump. No es una invitación de Trump. El lobby de María Corina solicitó una reunión con Trump y se la dieron para mañana jueves. Es una solicitud, y eso hay que tenerlo claro, porque en política, usted sabe mejor que yo, don Jonathan, hay que leer entre líneas. Los detalles ¿Okay? hacen la diferencia. Exacto. No es Trump trayéndola a ella a Washington, es el comando de María Corina y Edmundo González pidiendo una reunión con Trump. Vi tú para qué puntos habría. Hasta ahí no llegó la información que me dieron. Pero Entonces, también hay, Juan, un paréntesis. Hace unos días vi a María Corina diciendo que le gustaría compartir el Premio Nobel de la Paz con él. Me parece que es como para acercarse y decirle, estamos del mismo claro, lado. es como cediendo terreno, es como cediendo espacio para que la dejen hacer algo. Y ahí se habla de ingenuidad. Porque yo siempre dije y mantengo hoy en día que fue ingenuo de la oposición llegar a unas elecciones, lanzar chicos a la calle, de los cuales solamente soltaron 17 en este lote que soltaron. Todavía hay como 180 muchachos por debajo de 18 años presos en el Helicoide, de los cuales no he escuchado todavía los comandos de campaña, ni siquiera los que están aquí en el país, decir algo por esos chicos. ¿Ok? Y ese es mi reclamo. Por eso soy apasionado, porque los que vivimos en carne propia, el Helicoide, la persecución y la policía que manejó el régimen, sabemos lo que esos chicos pueden estar viviendo en una cárcel del Helicoide. E invisibilizarlos y solamente visibilizar los que te convenían políticamente me parece hasta un acto criminal, pero esa es mi posición personal. ¿Ok? Porque dile a todos los padres de esos chicos que su hija de 17 años tiene 2 años presa
o año y medio presa. Eso es terrible, es una cárcel bajo el régimen. Pero volviendo al tema de esa cesión de espacio, yo creo que lo que está buscando el comando de campaña de María Corina y de Mundo es un acercamiento para que les dé un espacio en el poder, que yo creo que es un error. Y conociendo a Trump, o no lo conozco en realidad porque no somos amigos, pero escuchando cómo él habla, creo que si le da un espacio le va a dar como un espacio muy chiquitito. ¿Ok? Porque, no, adelante. Porque deben estar viendo esta misma realidad. Si lo siento yo a ellos, ¿con qué van a gobernar? ¿Con qué poder van a gobernar? Si ayer yo hablaba, yo tengo muchos amigos en Venezuela, sobre todo en la época, yo estuve en la EFOFAC, que es la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, en una época, así que hice muy buenos amigos en el campo militar, hace muchos años de esto, pero no mantiene los amigos. Lo que está pasando hoy en día con los grupos bolivarianos en algunas ciudades del interior del país, que extrañamente algunos medios no los están sacando, los grupos bolivarianos han tomado control de algunas ciudades del país. Los grupos bolivarianos son grupos armados que armó el gobierno para autodefenderse. ¿Okay? Como paramilitares, una cosa así. Como unos paramilitares, exactamente. Entonces, y están cobrando peajes para entrar a algunas ciudades, están controlando el suministro de gasolina. Entonces, ya hay como un cogobierno con estos grupos, que estos grupos siempre han cogobernado con Diosdado Cabello, no con Delcy, con Diosdado. ¿Ok? Entonces, tomando esto en cuenta, yo sí creo que el día después, que me quedó un sinsabor, porque el día después no fue como el día después que los libros hubieran dicho, porque dejaron como un vacío en el día después. Ya van a pasar 2 semanas de que se llevaron a Maduro y la reconstrucción de la que hemos hablado como un plan Marshall, no lo veo en ninguna parte, más allá de lo que las petroleras, y cito lo que dijeron las petroleras en la reunión que tuvieron con Trump, que ellas estarían viendo con cuidado la posibilidad de volver, pero no veían la seguridad ni jurídica ni física de volver en el corto plazo. De hecho, ¿Okay? Dicen que en este momento no es prudente volver. No es posible. ¿Ok? Y estaba leyendo con bombos y platillos que Repsol y Exxon habían aumentado la capacidad de entrega de petróleo. Sí, claro. Los tanques de PDVSA estaban hasta el techo de petróleo, porque con el cierre que había hecho la Armada Americana alrededor de Venezuela, los buques sombra que usaba el régimen para despachar petróleo a Irak, a Cuba y a todos los que estaban prohibidos pasarle, no se había sacado el petróleo. Entonces, cualquier barco que tú pares ahí, lo vas a llenar rápidamente porque tienes el petróleo ya en tanque. 1. Y 2, el aumento, si tú lo ves, sí, en un tanquero que cargaba 1 millón de barriles, hoy en día está cargando 1.600.000 barriles, si el aumento es altísimo. Pero eso está en un 40% por debajo de lo que debía estar cargando ese tanquero en su momento. ¿Ok? Entonces, es como una irrealidad, porque es como si yo te dijera a ti, mira, te voy a aumentar el sueldo en un 20%. Tú ganabas 10, ahora ganas 12. Sí, suena muy lindo el 20%, pero apenas son 2 pesos más. Sí. Y la capacidad para la cual es de 20. Exactamente. Entonces, y ojo, yo repito las palabras. A mí me enseñó un profesor que yo estuve, que siempre te base en lo que dijo la persona para que no blufees. Así es. Trump dijo, y lo dijo el secretario de Energía americano, que ellos esperan 50 millones de barriles. Esa es la producción de día y medio en Estados Unidos, o el consumo de día y medio en Estados Unidos. Ajá. Entonces, si ellos esperan traer de Venezuela 50 millones de barriles y están llevando cada 3 días 1.600.000, saque la cuenta. Sí. ¿Cuántos días tenemos en el medio? Si aceleran eso, supongamos que aceleren eso a un día y puedan entregar 2 millones de días, ¿ok? Son 25, por lo menos 25 días entregando solamente a esos tanqueros. Solamente esos tanqueros, ¿ok? Yo hablaba con un experto petrolero y me decía que le entregue 50 millones de barriles en condiciones actuales y con una mejora del 40% en tuberías, en eficiencia, eso tardaría como más o menos un año. Más o menos. Yendo rápido. Entonces, muy rápido, ¿ok? Entonces, digamos que se da eso y hay la inversión suficiente para que se mejore la entrega de crudo y los tanqueros
grandes puedan ir a cargar, porque también hay un tema con el fondeo, el fondo de los atracaderos, porque hace como 2 años o 3 que no se dragan, así que solamente pueden llegar ciertos tanqueros con cierta profundidad. Ya, ayer me explicaron toda esa ecuación de los buques. Entonces, moviéndonos de esa esquina a otra, tenemos que ya los fondos que se van provenientes de ese entrega de petróleo, ya también el gobierno americano dijo que ellos lo iban a controlar. Y que primero iban a pagar las pérdidas ocasionadas por las expropiaciones que hubieron, que el resto que queden se lo iban a dar al gobierno venezolano para que comprara solo productos americanos. Y los productos que el gobierno americano decidiera. Entonces, es como un corralito financiero. Y entonces yo bajo el anillo al hombre que te decía que se acostumbró a 2 veces a la semana sin agua, 3 veces a la semana sin electricidad, que recibía las bolsas CLAP, que no han entregado desde que se llevaron a Maduro. Entonces tú tienes un déficit de alimentación y de subsistencia para los deciles medios hacia abajo altísimo, que se va a prolongar por lo menos por 2 años más. Entonces, ahí es donde me queda el sinsabor. ¿Cómo? Y de hecho, se está sembrando una especie de indignación porque la respuesta me está doliendo y no se está entendiendo qué es lo que va a pasar. Exacto, no se está entendiendo porque yo me acuerdo que aquí, voy a usar a Costa Rica como ejemplo para aquellos que conocen la historia, aquí cuando se hicieron los estancos. Sí, los 80. ¿Okay? Exacto. Eso fue una solución maravillosa a través de la idea que se hizo en los estancos porque la gente podía ir ahí y le entregaban más o menos como un diario, como un mercado. Entonces, eso te ayudaba muchísimo. Pero hoy en día no veo, y estuve leyendo en la línea de comunicación del Pentágono con los suministros de comida que se podían enviar en caso de confrontación, y no ha habido un movimiento de preparación. Ese movimiento de preparación tarda por lo menos 15 días. Es decir, que si no ha empezado hoy, ya tenemos 15 días más de delay en los cuales no se le va a entregar comida a esa gente. Entonces, los deciles más bajos van a empezar a sentir lo que usted dice. ¿De qué sirvió que se lo llevaran? Más allá de la primera felicidad del primer día, porque yo sigo igual, si no peor, porque ahora no tengo la bolsa CLAP, porque no tengo la bolsa CLAP que antes me entregaban. Entonces, si para estar peor, si llevaron al tipo, prefiero que los que están se queden, que por lo menos me daban la bolsa CLAP, porque hay que pensar en la subsistencia del individuo. ¿Ok? Y no quisiera pensar que esto es lo que pudiera pasar, lo que pasó en Afganistán, que es cierto que se cambió aquí arriba, hubo un control, se llevaron a los líderes malignos, pero la gente abajo siguió sin agua, sin luz, sin servicio médico, sin educación, y hoy en día es el país que existe, ¿no? Entonces, por ese lado, yo sí creo que, aunque esto haya sido teóricamente la consecuencia de no haber aceptado unas elecciones que en teoría perdió Maduro y había ganado Edmundo González, digo en teoría porque hasta ahora nadie ha certificado que eso fue cierto. Sí. Y a mí me gusta mucho creer en lo que se certifica. ¿Okay? El hombre de a pie, como le llamo yo, está sufriendo cada día más y no veo una solución en esa línea. Como un plan Marshall. Yo siempre vuelvo a mi plan Marshall, que es el plan de reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, y eso parándonos ahí. Ahora, ¿dónde está el efecto? ¿Cómo llegamos aquí? Lo que yo le comentaba a usted, que hay que hablar un poco de la democracia. Porque cuando Hugo Chávez fue a la contienda electoral, muchos empresarios creyeron que podían negociar con un populista. Y eso se lo comento yo a todo el mundo. La gente dice, no, que los comunistas, no, señores. Chávez no era comunista. Ni siquiera se paseen porque era un tipo del ejército. Chávez era un populista que los Castros vieron en él la posibilidad de tener acceso al petróleo venezolano y a los fuentes de financiamiento venezolanos, pactaron negocios, y de este lado hubo empresarios que hoy en día siguen manejándose con el régimen allá, que apoyaron eso para controlar el país. ¿Y eso a qué nos llevó? Al abstencionismo, porque la gente decía lo que está diciendo hoy en día el hombre de a pie, lo decía en aquella época. ¿Para qué le voy a ir a votar si voy a seguir en lo mismo? Porque la gente veía que iba a pasar lo mismo. ¿Okay? Lo que se estaba era cambiando la esfera de poder. Lo que no había en ecuación es el populismo en el medio. ¿Okay? Sobre todo apoyado por el régimen castrista, que vio la oportunidad de mandar hombres. De hecho, los escoltas que murieron de
de Maduro, 32 de ellos reconocidos por el gobierno cubano, eran cubanos entrenados con avispas negras, se llama. El que quiera saber qué son las avispas negras, métase en Google y averígüelo. Y siéntese para verlo. Y siéntese para verlo, así es. Pero entonces, nosotros, yo creo, cuando Larno Urdaneta dijo hace como 16 años que esto iba a pasar, que los militares iban a estar controlados por los cubanos, que íbamos a pasar hambre, eso puede pasar en cualquier democracia. No tiene que haber ni un dictador de izquierda, ni tiene que haber un militar. Basta que la gente no vaya a votar, que triunfe el abstencionismo, para que cualquier mandatario que haya llegado con un nivel muy pequeño, lo cual significa que no es la aceptación del pueblo, ¿ok?, logre ganar. Y entonces logre instaurar un poder para el cual no estaba preparado. Porque si usted tiene una base muy pequeña de electores, significa que usted no le ha dicho a su país o no ha convencido a su país de que voten por usted. Entonces, si la gente no sale a votar, y no estoy diciendo que voten por alguien, sino que, ¿por qué en Venezuela se perdió la democracia? Porque en la primera votación de Hugo Chávez hubo un 42% de abstención. Juan, ¿y por qué? Ahí quiero hacer un alto. ¿Por qué en esa primera elección el venezolano terminó por desencantarse, por no ir o por no participar? ¿Qué fue lo que pasó para que los venezolanos llegaran ahí? Pasó lo siguiente. En principio, yo creo que el detalle fundamental de esto es que el apoyo de algunos empresarios a Hugo Chávez y de banqueros a Hugo Chávez en su momento, de hecho, el banquero que le prestaba el avión a Hugo para su campaña fue el primer banco que Hugo expropió cuando llegó al poder. Hago esa salvedad para que sepan lo que es un alacrán que siempre te va a picar porque es su naturaleza. ¿Ok? Eso desmoralizaba, y la gente cuando yo comento esto dice que yo estoy equivocadísimo, pero el libro La Guerra, El arte de la guerra, Sun Tzu lo dice muy claro. Y ahora los libros de ASG dicen que la cultura corporativa permea. Cuando el presidente del banco, el dueño del banco, empezó a financiar a Hugo, su personal, todo su grupo al cual él tenía influencia, empezó a ver que lo que iba a haber era más de lo mismo. Entonces dejó de importarle quién gobernara. ¿Por qué? Porque para el chofer de ese banquero, ¿okay?, que escuchaba a su jefe hablando con un militar que estaba preso y negociando su libertad y negociando que lo indultaran para que fuera a la campaña, ese hombre dijo, bueno, si están negociando con el que está en el poder ahorita, que era Rafael Caldera, de Copey, si estaban negociando con Rafael Caldera para indultar a Chávez, para que Chávez fuera candidato y Chávez llegara a la presidencia, entonces esto, para mí no hay ningún cambio, para el chofer del banquero, para mí no hay ningún cambio, mi jefe va a seguir teniendo negocio, yo voy a seguir teniendo empleo, quizás voy a estar mejor porque entonces mi jefe va a estar más conectado con el gobierno. Entonces, y así fue permeando en la sociedad venezolana una apatía, porque no iba a haber un cambio trascendental. Había un cambio de caras, pero no, la gente sentía que no importara quién ganara, lo que iba a haber era una transformación del poder. Este grupo de banqueros que apoyaban a Rafael Caldera y que fueron los que salvaron a Carlos Andrés del golpe del 92, iban a soltar el poder a cambio de estos banqueros y empresarios, no solamente banqueros, empresarios de industrias, de varias industrias, que iban a tomar el poder. Entonces, como todo el mundo veía que lo que iba a haber era como una transferencia de poder, dijeron, bueno. Y la guinda de esto, aquellos que me estén escuchando, que conocen la historia venezolana, a Hugo Chávez lo llevaron a una reunión en lo que pudiera ser aquí, bueno, aquí no hay algo, el Country Club, digamos, con la cúspide empresarial del país, siendo Hugo Chávez un indultado. ¿Ok? Sí. Y ahí sentaron a los banqueros, dueños de banco, no empleados de banco, dueños de banco, dueños de empresas, y ahí pactaron apoyar a Hugo, y Hugo pactó teóricamente que en ningún momento hay una declaración de él que cuando le entrevista al periodista de CNN, él dice que él nunca va a intervenir en una emisora de radio, que él nunca va a intervenir en una televisión, que en su país la empresa privada va a prosperar.
¿ok? Y con ese discurso, estos empresarios dijeron, bueno, es perfecto porque entonces seguimos en lo mismo. Y entonces eso fue lo que premió en el país, que iban a seguir lo mismo. Y la gente cuando ganó Hugo estaba feliz. Primero, por el discurso incendiario de Hugo de que le iba a dar a la gente lo que no tenía. Que ahí es donde arranca el discurso populista. Y de este lado, el que tenía algo decía, bueno, pero es que si gana Hugo y mi jefe sigue enchufado, y por eso les llamaban los enchufados cuando empezó la boliburguesía, entonces me quedo enchufado. Y así siguieron. Y eso estuvo muy bien del 98 al 2000. En el 2000, Hugo sacó las uñas y dijo, ya sé cómo es, ya sé cómo se hace, y empezó. Y bueno, la cumbre fue en el 2002, cuando él votó en un programa, se llamaba Los Presidentes, los domingos, con un pito de árbitro de fútbol, votó como a 700 empleados de PDVSA y descabezó en ese momento a la segunda industria petrolera más grande del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando estás describiendo eso, la realidad social de Venezuela, ¿era buena o era mala? Y Chávez y su grupo hacían los discursos de que todo estaba bien. Era buenísima. Mira, en Venezuela en ese momento, antes de la revolución, vuelvo al chofer del banquero. El chofer del banquero tenía las mismas posibilidades de estudio, de salud y de mejora que tenía el hijo del banquero o el mismo banquero. Uh-huh. ¿Ok? Yo tengo una anécdota de un banquero que hoy en día tiene bancos incluso fuera de Venezuela, que era el asesor, en realidad era como el mandadero de un banquero en Venezuela. Y ese muchacho llegó a comprar un banco cuando se hizo grande, y con ese banco luego logró comprar un banco en España, y su línea de crecimiento nunca se detuvo, pero arrancó allá abajo. Si tú podías llegar a una clínica privada o una clínica del Estado, el que te atendía podía haber sido el chico que vendía periódicos en la esquina de tu casa, porque la educación era excelente, la educación pública, el nivel educativo privado y público era exactamente igual ante la revolución. Si los desarrollos de infraestructura que hizo Carlos Andrés Pérez en su momento, desde Pérez Jiménez hasta Carlos Andrés Pérez Jiménez fue un dictador muy amable que hubo en Venezuela, hasta Carlos Andrés Pérez, tienes hospitales, universidades, las mismas escuelas de formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, aeropuertos. Bueno, aquí se montó Alunasa en Esparza gracias a Carlos Andrés Pérez, porque la expansión de Sidor, que era la que producía el aluminio que se transformaba aquí en Alunasa, era tan grande que se habían montado empresas en los países que hoy se llamarían cooperantes con la democracia para crear empleo y sacar adelante otros países con la misma fórmula que había sacado en Venezuela. Se creó la OPEP. Juan Pablo Pérez Alfonso, que es un venezolano, fue el creador de la OPEP. Y la OPEP se crea justamente para que fuera un contrapeso, para que ningún país productor y exportador de petróleo tuviera el control ni de precios ni de inventarios. Ese fue el origen de la OPEP. En Venezuela se creó un fondo soberano con los excedentes de la exportación de petróleo, que era algo así como 2 centavos por barril, que iban a un fondo. Y con ese fondo se pagaba la infraestructura venezolana, se bajaba el nivel de deuda. Es más, había cosas tan extrañas en el país de la bonanza, que hubo un ministro de Finanzas que sacó un billete, un ministro de Hacienda, digamos, que mandaron emitir un billete muy chiquitito de 2 bolívares, que era tan chiquito, ese ministro era apellido Tinoco, que le llamaban los tinoquitos, porque era muy chiquitito el billete, por alguna razón fue que salió muy pequeño, y era tal la estructura que había, que el gobierno pudo recoger en un mes todos los tinoquitos que había y entregar billetes nuevos, bien hechos, de verdad, bajo las normas normales, ¿ok? Y no pasó nada en economía. Sí, en Venezuela hubo una solución vial que se llamaba una solución por arriba, un problema por abajo, que eran unos elevados alemanes que solucionaban en una semana, o lo que aquí se soluciona con una rotonda, allá se llamaban una solución por arriba a un problema por abajo, porque había tanta plata y había tanto trabajo. Conseguir empleo en Venezuela era una cosa dificilísima, porque había full empleo. No teníamos una compañía de transporte. Y bueno,
poco más tratábamos con guantes de seda, con cariño, con amor a nuestros choferes y los ayudantes, porque sabíamos que ese chofer conseguía empleo en la tarde. En la tarde. Si tú soltabas un chofer en la mañana, tú soltabas un contador, un administrador, un médico, un ingeniero, y en la tarde tenía empleo. Por eso la gente era muy bien pagada, los salarios eran altísimos en Venezuela, porque la única manera, aparte de los beneficios que les daba, de retener talento, era pagando. Y eso que no teníamos las zonas francas que hay en Costa Rica. Allá se pagaba puro por salario, porque además tenías 4 competidoras muy grandes en el país, que eran las compañías petroleras americanas, que aunque el petróleo, y eso es un mito que hay, que Hugo fue el que propió, Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo. PDVSA era quien controlaba el petróleo y le permitía a las compañías extranjeras en una alianza producir y exportar bajo el régimen de PDVSA. Hugo lo que hizo fue expropiar bienes, que son un tema diferente a la nacionalización. Eso hay que aclararlo muy bien, porque el petróleo era venezolano desde Carlos Andrés Pérez. Volviendo, pero digamos. No, adelante. Volviendo al tema del tema social, en Venezuela no había crisis social, no había diferencia de capas. Tú te mezclabas para arriba y para abajo con cualquiera. Era famoso, en Caracas había una arepera, que sería aquí como una soda, se llamaba el arepazo. Tú puedes llegar a Arepazo a comer arepas y en la misma barra podías estar sentado tú como exdiputado, el vendedor de periódico, el muchacho que trabajaba en el aseo, el presidente de la República, un vaquero y alguien de la noche. En la misma barra, comiendo la misma arepa. ¿Ok? Ese es el nivel de permeo que había en la sociedad. Hugo es el que comienza ese camino cuando él comienza a hablar de los zambos. Él hizo una entrega en el año 2000 de que él era un zambo. Un zambo era una mezcla de blancos e indias que está escrito en la historia. ¿Ok? Entonces él dijo que como él era zambo, él siempre había sido menospreciado. Un tipo que fue a la Academia Militar. Fíjense ese caso. Hugo Chávez se graduó en un colegio y en un liceo público. Ingresa a la Academia Militar. Se gradúa en la Academia Militar. Y su mamá lo que hacía era lavar y planchar ropa en Barinas para los vecinos. Ahí tiene usted el mejor ejemplo. Y él empieza a vender el discurso de que todo está mal. Y él después empieza a vender el discurso, como buen resentido social, de que todo estaba mal, de que como él era zambo, a él nadie lo quería, que como su mamá era de Barinas, nadie la quería. Su mamá se compró un anillo Cartier de $150,000 un año después que Hugo ganó la presidencia, para que tengan una idea de cómo los residentes sociales, cómo se transforman rápidamente. Duró como 15 años pagándolo, seguro. Sí, bueno, Hugo cuando dijo que no iba a vender los aviones de ellos, que iba a vender los aviones porque no iba a volar, no solamente no vendió los aviones, se compró 3 A320 y el cuarto que se compró se lo regaló a Evo Morales. Ahora los 4 están desmantelados porque nunca más le dieron mantenimiento. Pero volviendo al tema del gobierno de Hugo, entonces Hugo implanta a partir del año 2001, comienza a hacer la diferenciación de sociedad. Los pobres, como él los llamaba, que en ese momento él los creó, los pobres los crea Hugo. ¿Ok? Porque empezó a quitar las ayudas sociales, empezó a quitar todo lo que había de ayuda para el pobre y empezó a decir al pobre que lo que tú no tienes es porque estos que están aquí se lo están robando. Y así empezó la debacle. Luego él convoca unas elecciones totalmente manejadas porque quitó todos los contrapesos, quitó jueces, quitó mandatarios, quitó el Consejo Nacional Electoral, puso gente de él y cuando fueron elecciones, pero se repitió el proceso, la gente no fue a votar. Entonces, él refunda el proceso bolivariano y cuando llama a las terceras elecciones, ahí sí se la robó descaradamente porque había ganado, creo que Leopoldo López y él desconoció las elecciones y llamó un plebiscito que él mismo ganó y siguió adelante. ¿Y sabe cuándo comenzó a ganar las cosas democráticas? Cuando él quiso cambiarle la cabeza al caballo en el escudo del país. Y eso lo pueden googlear, porque Orlando Urdaneta lo tiene y dice, no vale, eso no va a pasar.
Sí, sí, La sí, gente sí. dice, sí, hombre, que le cambie la cara al caballo, total, eso no es tan importante. Eso es importante. Es el símbolo de tu país. Es la Es como identidad. si me dijeran que la patriótica ahora en vez de ser así va a ser para abajo. No, señores. Esa es mi bandera y por esa bandera yo doy la patria. No te voy a permitir que le cambies. Ah, pero la gente dijo, bueno, que como son los mismos, y que cómo afecta y que me cambie la cabeza al caballo. Y guaclán, Juan, así empezó en todo la este segunda debate. proceso de cómo empezó, cómo nació, cómo creció, cómo llegó a ser adolescente el régimen y cómo llegó a la etapa de adultez, de madurez, en función de tener dos generaciones y media, sabiendo que esa es la única realidad, la única verdad, Así es. sabiendo de que la verdad que tú creas esa será la verdad real. Hay dos generaciones y media de venezolanos que no conocen algo diferente y que en este momento están doliéndose porque la solución no ha sido integral o tan contundente como pudo haber sido. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Juramentándose la vicepresidenta Delcy, estando Diosdado todavía al frente del Congreso. ¿Qué viene? Los militares no han dicho ni sí ni no, ni quién sabe. Todo sigue como si nada estuviera pasando. Pero si hubo un cambio, es como te quito a ti por mal portado, pero pongo a tu compañero de travesuras porque hay que mantener el negocio. ¿Qué viene para Venezuela? Es que ese es el sinsabor que tengo, don Jonathan. Yo he escuchado muchas declaraciones eh, con respecto al juicio de Nicolás y de la esposa, con Ujú. respecto a los barriles de petróleo, con respecto a lo que se va a hacer con la plata de los barriles de petróleo. Pero eso que usted pregunta, de ese lado no he escuchado nada. Sí, anoche Diosdado decía en su cadena nacional que se van a abrir los consulados, las embajadas en Washington, la de Venezuela, y en Caracas, la de Estados Unidos, para poder estar en contacto y crear la defensa en el juicio que le van a hacer injustamente a Nicolás Maduro. Son las palabras anoche de Diosdado Cabello. ¿Ok? Que soltaron los presos en una señal de buena fe para que ellos vean que ellos no hacen lo que hace Estados Unidos de tener injustamente preso a Nicolás. Estoy citando palabras de Diosdado Cabello. ¿Ok? Diosdado empezaba declaraciones cada día más repetidamente y Delcy menos. ¿Ok? ¿Es cierto que hay una rajadura en la cúpula militar? Sí. ¿Por qué? Porque es cierto que de alguna manera los Sukhoi, es decir, los aviones rusos que estaban acantonados en Maracay, no despegaron. Así que, y eso es la aviación. Es cierto que de las defensas antiaéreas que había, 4 estaban desconectadas o fuera del servicio. Sí. Entonces, eso también, y eso para que una defensa antiaérea en época como esa que estaba, ahí en estado conectada, los Sukhoi no arrancaron y los anillos de seguridad de Maduro solo hayan sido cubanos. Entonces, te deja ver que del lado militar también había como una fractura. ¿Okay? Y, ojo, ofrecieron 50 millones y lo dijo Rubio, que le van a pagar a la persona que lo vendió. Así lo dijo Rubio. Cito las palabras de Rubio. Los 50 millones libres de impuestos. Entonces, lo que usted pregunta, que viene después, es lo que yo no veo. Quizás en mi desconocimiento, o soy muy ciego, pero no veo el que viene después porque sigo viendo la línea de perfecto, sacaron a Maduro, vamos por el petróleo, vamos a que nos paguen lo que nos deben, de ahí vamos a sacar plata para darle algo al país, pero de este lado, Delcy, presidenta, Diosdado, el segundo a bordo, Rodríguez, que es ahora el jefe de lo que se diría aquí la DIS, allá se llama DIN, que es la Dirección de Inteligencia Militar, se volaron a 2 generales que están presos en este momento en Caracas. Entonces, tú dices, bueno, esa rotación, ¿hasta dónde va a dar? ¿Va a seguir rotando hacia una democracia para llamar a elecciones o va a rotar hacia que Delcy le entrega a Diosdado en 90 días o en 90 días se lo prorrogan a Delcy por 90 más y así vamos a tomarnos un año y entonces vamos a ver una solución como en 3? Yo le apunto a una solución en 3 años. Pero una solución de una transformación real o de una consolidación real del régimen. No, de una transformación. Es que yo creo que el régimen se va a hacer más moderado. ¿Ok? Pero creo que lo van a dejar vivir moderadamente. Entonces, vamos a tener un régimen, pero más moderado.
pero régimen igual, ¿ok? Pero más moderadito, con más comunicación con Washington, más complaciente con algunas cosas de Washington. Quizás se va a alejar un poco de Irak y de China, quizás, digo, no lo estoy asegurando, ¿ok? Porque las tierras raras hoy en día son el oro del mundo. Así es. ¿Ok? Y en Venezuela hay tierras raras también, más allá del petróleo. Entonces, habría que ver esa negociación China-Taiwán, cómo queda, y quizás entonces pactamos. Te dejo Taiwán a ti, yo me quedo con Venezuela, te dejo Ucrania a ti, porque ese silencio militar que ha habido en Rusia, China e Irak, en los aliados que tenía Venezuela, aliados militares, ¿ok? Ese silencio también hay que observarlo, el por qué y cómo están actuando esas fuerzas, ¿ok? Entonces, yo no veo en los próximos 3 años ningún cambio fundamental, menos en el ciudadano a pie. Ese va a sufrir muchísimo, en mi opinión personal. Bueno, cuando estamos hablando de todo este escenario, Juan, son las 10:41, estamos totalmente en vivo para 89.1 FM para todo el país y por frecuencias de redes sociales. Juan, cuando hablamos de todo este escenario, quiero rescatar lo que estabas diciendo del abstencionismo. Ajá. La gente se llega a acostumbrar a que las cosas son como alguien se las está diciendo y deja de creer en el poder de sus decisiones, de su voto, y deja de creer que su voto sí hace la diferencia. A mí me gusta sacar el ejemplo en Guanacaste, una alcaldía que se disputa las elecciones normales de medio periodo municipal y quedan empatados. Y el Tribunal de Elecciones, por reglas establecidas, puso como alcalde al más viejo de los dos. Esa era la regla. Si hay empate, el más viejo gana. Esa es la regla. Y hubo personas que no salieron a votar, se abstuvieron porque decían, no, es que lo mismo, es que no, es que ya ganamos, no, es que ya perdimos, pero al final de cuentas el valor del voto existe. Que la gente pierde la noción del valor del voto. ¿Por qué pierde la noción del valor del voto? Y haciendo analogías con otros países, incluso con Costa Rica, ¿por qué cuesta tanto que la gente le dé la dimensión correcta a un derecho y a una libertad que es salir a votar? Y que poca gente tiene, y que poca gente en el mundo tiene. Exacto, es que es eso a lo que voy. O sea, es como nos acostumbramos tanto al agua del grifo que asumimos que siempre va a ser el agua del grifo Exacto. y no vemos como que se puede acabar o puede cortarse o simplemente el abastecimiento se cortó, no sé. Claro, pues no cuidamos, fíjate, voy a usar ese ejemplo suyo del agua. Nos acostumbramos tanto al agua del grifo que no cuidamos el tubo que está en la puerta de la casa. Entonces le pasamos por encima con el carro, porque siempre ha estado ahí el tubo y no va a pasar nada. ¿No? Y un día la llanta de tu auto rompe el tubo y te quedas sin agua. Y resulta que la IA ya no tiene suficiente tubo para irte a cambiar en 4 días, sino en un mes. Entonces ahí empiezas a decir, ¿qué es lo que está pasando? En realidad fuiste tú que le dejaste pagar a la IA, que no te importó cuando el vecino se robaba el agua, no te importó que el tubo estuviera al aire libre y no lo cubriera nadie con asfalto. Cuando empieza a dejar de importarte esas cosas básicas, también deja de importarte el valor que tiene tu voto. Es lo que le decía yo al principio. ¿Por qué gana Hugo Chávez? Porque la gente en Venezuela le perdió importancia al voto. No, yo me voy para la playa. No, hombre, si van a ganar lo mismo. No, si además va a ser lo mismo. ¿Y qué me importa a mí que gane quien gane? Yo siempre voy a estar igual. Porque la gente piensa que las cosas no van a cambiar, que mi voto no influye en un cambio. Y tu voto es sumamente importante. Porque aparte de ser un derecho, es un regalo. Es como el regalo inmerecido que nos dio Dios cuando nos hizo hijos suyos, ¿ok? Es un regalo que tenemos tan grande en nosotros que nos regalaron sin pedirlo, nos regalan por gracia. Entonces, creyendo en esa gracia, en que la tengo, voy a votar, voy a salir a votar por quien me parezca mejor, por quien me parezca que sí hace o que no hace, porque el color me gusta más, por lo que a usted le parezca, ¿ok? Pero ese voto hace la diferencia en que quien nos gobierne sea alguien que tenía tan poca posibilidad que no estaba preparado para eso o preparada para eso. Yo no hablo de género nunca, ¿ok? O usted con su abstencionismo hace que otra gente también, porque uno permea. Ah, no, yo no voy a ir a votar. Entonces, tu hijo tampoco. Entonces tus hijas
y usted tiene dos hijas pequeñas, que escuchen de su papá, no, yo me quedo en casa, amor, no voto, ellas también le pierden sentido al voto. Sí. Porque si mi tata no vota, porque voy a votar yo, entonces cuando ellas lleguen a edad de votación, ya tienes una generación que displenta con la votación, porque dice, no, si mi tata no votaba, si yo estoy hablando con mi abuelo y mi abuelo dijo que no iba a votar, porque para qué iba a votar por ninguno de esos le gustaba. Y entonces vas creando una población apática al proceso democrático y al proceso de gobernanza del país. Y eso te lleva a que un populista llegue al poder, se convierta en dictador, porque el populista tiene tres, es como una mariposa. La mariposa es un cucún, Sí. ¿ok? Primero, luego es una larva que se convierte en mariposa y esa mariposa luego muere. Ese es el proceso del populista. El populista comienza diciéndote que te va a sacar de los problemas. Luego, la larva dice que los problemas eran por el otro. La mariposa, cuando nace, te dice, mira, así te vas a ver, porque mira cómo me veo yo de bien, así te vas a ver tú. Después desaparece y te deja a ti sin la larva y sin la mariposa, pero él sigue viviendo. Entonces, el populismo tiene eso. El populismo comienza en populismo, luego comienza en asistencialismo y luego termina en dictadura. Históricamente eso ha sucedido. Porque para mantener el asistencialismo y para mantener el populismo, tienes que comenzar a quitar los contrapesos. Y al empezar a quitar los contrapesos que hacen que la democracia funcione, el camino es, como le pasó a Fujimori, creerte tú el rey. Entonces, ¿qué le pasó a Fujimori? Un buen gobierno. El segundo gobierno, él se creyó, pasó de ser populista a todo el asistencialismo. En el asistencialismo empezó a quitar los contrapesos y bueno, afortunadamente lo sacaron, pero su camino iba hacia una dictadura en el Perú fuertísima. Juan, en el momento de que empieza a darse esa transformación en Venezuela, la sociedad civil se empezó a partir, es decir, empezó a pelearse y a fracturarse entre los que decían que son buenos y los que dicen que son malos. Claro, porque el chavismo comenzó a vender la idea de que los chavistas eran los únicos buenos y que eran los desposeídos, como decía Evita Perón en su momento. Eran los desposeídos del sistema. Y vuelvo al tema de un Hugo Chávez que gracias al sistema logró llegar a la academia militar y graduarse. ¿Ok? Esos mismos generales, doctores, dueños de bancos, fueron los que empezaron a crear la matriz de que solo ellos eran buenos. Habían llegado ahí por generación espontánea, si defenestraron lo que los había llevado ahí, hablaron mal de todo el sistema que los había llevado a ellos hasta ahí, ¿ok? Y crearon en la sociedad dos sociedades, que eran los que estaban en contra de Hugo Chávez o los que estaban a favor de Hugo Chávez. Y los que estaban a favor de Hugo Chávez eran los buenos. Y no importa lo que hicieran, así mataran a un juez, ellos eran los buenos. Los malos éramos todos los que estamos del otro lado. Entonces crearon una barrera en el medio infranqueable, y a eso le metieron luego represión, le metieron que si tú querías recibir la bolsa CLAP tenías que estar inscrito en el partido, tenías que ir a las marchas, tenías que firmar una hoja en las marchas diciendo lo que te habían hecho y toda la historia. Esa fractura que estás diciendo y esa consolidación de un estilo de vida puede evitarse. Si la gente sale a votar. Si la gente sale a votar. Si la gente sale a votar. Porque cuando tú sales a votar, y es lo que yo decía siempre en Venezuela, yo voté en contra de Hugo Chávez. Tengo el valor moral de pararme y decir, voté en contra de Hugo y de su proyecto. ¿Ok? Pero cuando tú tienes que el 42% de la población no fue a votar, ¿ok? No había contrapeso. Aquí, Juan, en estos minutos, haciendo una referencia de los estudios de opinión, por lo menos los más equilibrados que se han estado dando a conocer, la abstención en Costa Rica hace 4 años fue de un 40% y oscila entre un 32% y un 40% en los últimos periodos electorales. Además de ese 40%, el 60% que queda
un 40% no sabe, quiere votar, pero no sabe por quién y corre el riesgo de sumarse a la abstención. Así es. Y del 50, 55%, del 60, es decir, un 30% de la población electoralmente que va a ir a votar, tiene por quién votar, pero la pregunta es si por las razones correctas, y eso es tema personal de cada uno, si se ha identificado correctamente por las propuestas que cada candidato de los 20 que hay la papeleta les están proponiendo. Pero lo que me agobia es que a estas alturas, a menos de 3 semanas, 2 semanas y media de las elecciones, hay un grupo muy fuerte de la población que quiere votar, pues no sabe por quién, pero sigue consolidándose también la abstención y hay de ese 40 y un 20% que va a ser prácticamente fija en infinidad de factores estructurales del país, pero que no necesariamente en el pleno ejecución del día del voto vamos a ver a la gente salir a votar con la fiesta democrática que antes era. Ahora muchos dicen tener miedo de salir a votar, otros dicen no tengo las razones, otros dicen no quiero por lo mismo de siempre, pero las nuevas ofertas no me suman nada, otros dicen el continuismo, otros dicen hay que evitar el continuismo. Hay como mucho ruido en el ambiente. El, ¿cómo, cómo, cómo podemos recomendar con el espejo de Venezuela, Juan, el que estas elecciones que vienen en Costa Rica eviten caminos equivocados y sigamos prosperando como un país democrático y de paz que siempre ha sido? Mira, primero hay que ir a votar. Eso es fundamental. Si uno tiene que ponerse, como bañarse con eso y decir, tengo que ir a votar. Esa es la primera decisión que tiene que tomar. La segunda, he visto algunas páginas que me llaman la atención, un votómetro vi por ahí que dice, ¿cuánta afinidad tienes tú con los candidatos? Sí. Mira, yo me metería ahí, vería cuánta afinidad tengo con quién y votaría por esa persona. Porque esas son respuestas de los candidatos, lo que están en Porque son respuestas de los candidatos. Entonces, para no enfrascarte tú en leer los programas de gobierno, porque incluso hay 4 candidatos ahora que su programa de gobierno es el mismo que usted y yo vimos hace 4 años. Sí. Entonces, pareciera que el país nunca cambió para ellos, porque siguen ofreciendo las mismas cosas que ofrecieron hace 4 años. Y con los datos de hace 4 años. Pero lo peor es que con los datos de hace 4 años. ¿Okay? Sí, entonces, eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Entonces, uno ya ahí descarta porque no va a tener ninguna afinidad contigo. Entonces, yo tengo 2 hijos que esta es la primera vez que votan. Incluso mi mujer también vota esta vez. Y le dije a ustedes lo mismo. No los quiero influenciar yo. Voten. Ok, ya comencé a los 3 que van a votar. Punto número 1. Punto número 2. Ok, métete en cualquiera de esas páginas que comparan tu perfil con el perfil de los candidatos, la verdadera, no la página de un partido, sino de hecho, ahí se recomienda el votómetro que es del Tribunal Supremo de Elecciones, que son respuestas oficiales de las candidaturas a preguntas específicas. Y es gratis. Entonces, usted se mete ahí, compara y dice, mira, estoy más afín con Jonathan Prenda que con Pedro Rodríguez. Perfecto, voto por Jonathan Prenda. Y ahí eso me da 2 opciones. Cuando Jonathan Prenda ganes y lo incumpla, yo voy a poder ir a reclamarle, perdón, con moral, porque voté por ti. Primero voté y segundo voté por ti. Sí. Entonces, como voté por ti, tengo todo el derecho a reclamarte que lo estás haciendo mal o que no estás haciendo lo que me dijiste que ibas a hacer. Juan, en 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda? ¿Es posible que Venezuela viva bien? ¿Es posible que Costa Rica tenga un rumbo futuro bueno? 2 respuestas. Venezuela, en 3 años no va a pasar nada y espero que en 3 años logre salir de ese hueco de alguna manera. Pero lamentablemente van a sufrir mucho en estos 3 años, más de lo que ya sufrieron. Costa Rica, si usted quiere una Costa Rica próspera, una Costa Rica como la que me recibió a mí, de la cual estoy súper orgulloso, por lo cual me hice tico y sigo siendo tico, salga a votar, métase en el votómetro y salga a votar, porque a usted mejor le parezca de acuerdo a su perfil y al futuro que usted quiera, para usted, el país y su familia. Salga a votar, de todo corazón. Muchísimas gracias, Juan. A usted, doña Jonathan, muchas gracias a usted y a todos sus oyentes. Y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana a 10 de la mañana, Red Democrática, no se lo pierda. Dios los bendiga y recuerden, salgan a votar.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa.